¿Tú eres Yovi? Sí. Hola Yovi, bienvenida al programa. Muchas gracias por contactarte con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? No, gracias a ustedes. Bueno, yo tengo diagnóstico de bipolaridad nivel 2. Ya. Fui diagnosticada, a ver, los primeros 7 años, esto empezó a los 30 más o menos, cuando yo tenía 30. Ya. Ahora tengo 43. Ya. Los primeros años de mi vida fueron diagnosticados como trastorno de la personalidad limítrofe. Ya. Me trataron así, con medicamentos para eso, y así. Y cuando yo estuve hospitalizada, la casi penúltima vez, ¿ya? El psiquiatra me dijo, no, chiquilla, me dijo, tú tienes una bipolaridad nivel 2. ¿Y cuál es la diferencia que tuviste entre un diagnóstico y otro? ¿Cuáles eran las características que a ti te hicieron pasar de ese diagnóstico al siguiente? Para entenderlo. Mira, realmente a mí el psiquiatra nunca me dijo por qué cambiaron el diagnóstico, no me lo explicó. Pero yo pienso que fueron las situaciones que fueron pasando a medida que fueron pasando los años. ¿Cómo qué? Porque por ejemplo, a mí todo esto empezó con alucinaciones, crisis de angustia, mucha angustia. Cuando tú hablas de pánico. Alucinaciones, ¿qué quieres decir? ¿Escuchabas voces? Sí. ¿Veías personas? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. Veía personas, escuchaba voces en mi interior. ¿Ya? Y ahí yo estuve súper mal, o sea, yo yo hasta el día de hoy lo debo admitir, yo hasta el día de hoy yo me autolesiono. Oye, pero las autolesiones que me hacía al principio eran mucho más fuertes, o sea, mucho más... O sea, ¿a ti te ha servido el tratamiento? ¿Tú sigues en tratamiento? O sea, sí, yo sigo mi tratamiento, yo no puedo dejar mi tratamiento porque tengo recaídas muy fuertes, recaigo muy mal. A ver, mal, Yovi, dame un segundo, porque para entender el diagnóstico le quiero preguntar a la doctora, sobre todo cómo pasamos de un diagnóstico a otro, y sobre todo porque, o sea, yo sin saber nada, doctora, quiero ser, dentro de mi ignorancia, porque eso yo podría pensar que se puede confundir con la esquizofrenia cuando tiene alucinaciones. Sí. Gracias, Pri, por esta oportunidad de aclarar. Yo te decía que el trastorno bipolar tiene como distintos espectros, y se demora, el diagnóstico es longitudinal, no es una foto, hay que sacar la película de la persona. Y fíjate que cuando hay manías, cuando la parte está más inconsciente, hay psicosis, alucinaciones. Ahora, la diferencia con la esquizofrenia es que la persona bipolar tiene periodos sanos completamente, tiene una vida normal, se puede tener en una bipolaridad 1, no la 2 que decía ella. En la 1 se producen las manías, la psicosis. Ya. En la bipolaridad 2 se parece mucho al trastorno borderline de personalidad, porque hay inestabilidad afectiva, irritabilidad, cambios de ánimo, pero también tenemos otro problema. ¿Cuál? Que el trastorno bipolar tiene comorbilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que además se asocia a otras enfermedades de la salud mental, como es el trastorno por sustancia, abuso de sustancias. Resulta que les gusta el trastorno bipolar consumir sustancias, sentirse arriba, generalmente más asociado a los varones, pero se da en un 50 a 60%. También se asocia al trastorno límite de personalidad. Sí. Como decía, el trastorno límite de personalidad se va desarrollando, como ataca este cuadro cuando son jóvenes, también afecta su personalidad, su relación con los otros. Por eso es tan importante tener conciencia de que uno puede tener una depresión jovencita y puede ser una depresión que no sea solo depresión. Oiga, doctora, ¿esto puede ser genético o se puede gatillar en algún minuto de la vida? Porque ella la diagnosticaron a los 30 años. Yo, te decía antes que se demoran habitualmente 10 años en el diagnóstico. ¿Por qué? El diagnóstico bipolar se diagnostica cuando aparece la hipomanía o la manía, es decir, cuando están arriba, porque las depresiones todas son iguales. Al principio parece una depresión monopolar. Entonces hay que hacer un estudio detallado de la historia del paciente y ver si han tenido episodios que puedan correlacionarse con la manía o la hipomanía. ¿Y puede ser genético? Genético hay un 55 a 60% de transmisión genética, ¿Y sobre afecta todo los bipolares 1. ¿Afecta más a hombres o a mujeres?
afecta por igual los unos a hombres y mujeres y los dos afecta un poquito más a las mujeres. ¿Qué quiere preguntar? Quiero preguntar esto, doctora. ¿Se puede tener las dos, bipolaridad y esquizofrenia? ¿Y esquizofrenia? ¿Se puede tener O sea, las dos al mismo tiempo? No. Hay un espectro, de hecho ahora Akiscal, que es un psiquiatra norteamericano, habló de un espectro bipolar, en que pueden haber bipolares tan suaves, como una persona que es hipertímida, que es alegre y que tiene una pequeña depresión y puede ser parte del espectro. Pero también hay el otro lado del espectro, lo que se llaman los esquizoafectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen manía y psicosis, pero se les va a pasar. Entonces no es una esquizofrenia, es otro tipo. Perfecto, maravilloso. Yovi, pon atención porque Alexandra te quiere hacer una pregunta. Yovi, tú dijiste algo súper importante que podría ser obviamente un trastorno bipolar también con un trastorno limítrofe. Pero te quiero preguntar algo para ser responsable y pueda ayudar a toda la gente que nos está escuchando. Tú dijiste que te hacías autolesiones, ¿verdad? Sí. Esas autolesiones las haces cuando el dolor o el malestar psíquico es tan potente que tú no puedes con él y te cortas para desviar la atención. Mira, te voy a tratar de explicar lo más claro posible cuando yo me autolesiono. Yovi. Para que la gente me pueda entender. Mira, te quiero pedir algo. ¿Puedes ordenar lo más posible tus ideas y contarnos al regreso de la pausa? Porque queremos escucharte atentamente. ¿Ya? Es muy importante lo que tú nos vas a contar. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Se fue la Yovi? ¿Sí? ¿Está? ¿Aló? Se cortó. Pero Yovi, pon mucha atención. Ojalá podamos allí retomar el contacto con ella porque ella está diagnosticada. Y una de las cosas que nos preocupa muchísimo también, que se autolesionaba. Pero aquí hay un consejo súper importante de la Alexandra. Ya no me atrevo a decir, tome nota, que me dijiste Señores, tomen nota, yo y también. Las personas que se producen autolesiones muchas veces son porque el malestar emocional es tan grande y como no tienen las herramientas para soportar ese malestar emocional, se hacen pequeños cortes para desviar el malestar. Entonces, Mira, espérame, volvió Yovi. Yovi. Sí, hola. ¡Hola! Me Bien. asustaste. Oye, Yovi, cuéntame, ¿te acuerdas que te dije ordena tus ideas para que la gente te entienda muy bien qué es lo que sucede en tu mente y finalmente cómo actúas tú? Mira, fue así de simple. Ya. Es como estaba diciendo la psicóloga. Sí. Es para desviar lo que tú sientes emocionalmente. ¿Qué es lo que yo siento emocionalmente? Es como que se me aprieta el pecho mucho, ¿Ya? casi ya no puedo, al extremo de no poder respirar. Siento que mucha culpa. Eso es lo que los doctores nunca han podido decirme por qué. ¿Por qué siento culpa? No sé por qué. Ya. Y esa culpa me lleva ese dolor, ese como dolor interno, apretón de pecho, ¿ya? Claro, ese dolor interno, esa pena tan grande, esa cuestión que decís, pero ¿por qué? Si tengo una vida entre comillas buena, pero ¿por qué me viene esto? ¿Por qué esta culpa? ¿Por qué esta pena? Ya. Y te lleva a hacerte daño a ti misma. Mira, Entonces, yo vi. Es para es como para sacar eso, ¿Ya? y decir, mejor lo siento físico que interior. Claro, no lo pudiste describir mejor. Sobre todo porque Alexandra nos estaba tratando de explicar esa sensación, ese sentimiento, lo que a ti te ocurre.